Aleph está también en Bab y también está en el centro. Y Bab es el nombre del creador. Las letras sagradas son las letras que corresponden al nombre de Yu, Hei, Bab y Hei. La Lamed viene en la parte posterior y luego te dan una palabra. La G, la V y el uno significa el liberador, que te liberas del mal principio. Si no somos capaces de, por ejemplo, entonces desaparecen las letras sagradas de su nombre. El nombre Marco, de nuevo la Kuf de Marco, la Kuf. Esta letra es sagrada también, pero hay que trabajar en esto porque el palo de la Kuf se adentra en Malhut, en la pasión, en los instintos. Que usted debe debilitarse, debilitamiento, por levantarse para arriba. Entonces la letra Kuf se queda atrás y se le da la vuelta a la letra y nos encontramos el Kerrem. KRM, de la Kuf primera, la Resh y la Mem. Y Kerm significa viña, y la bodega es la luz, la Jogma. Ahora he usado los nombres de pila para mostrar los vínculos de las raíces. Pero no solo sus nombres de pila, todas las palabras de la Torá tienen vínculos con las raíces. También llevo el nombre del arcángel de lo bueno. La Mem significa quién. ¿Quién es el creador? ¿Quién es como el creador? Una cosa que no debes hacer en la Cábala es recordar algo. Todo lo que aprendes, recordar, no hay que recordar. El creador no quiere que recordemos nada. Todo lo que se aprende debe caer en algún sitio, en algún lugar. No te preocupes dónde es que cae y en qué caja aterriza. No son matemáticas o cualquier ciencia que sea. Si es en la profesión que tiene que hacer todo lo que es terrenal, es que lo tiene que hacer. Y en lo espiritual, a pesar de todo, no es necesario que memorice nada. Solo es el interior. Se puede visualizar desde el interior 22 letras en todas las formas y en todas las combinaciones, que conservan la autenticidad de las leyes del universo. Es importante lo que usted recibe y lo que hace usted con lo que recibe. No es lo que recuerda. Eso es totalmente falso. Absolutamente es mal si un hombre trata de recordar lo que es lo espiritual. Si usamos nuestro intelecto terrenal en lo espiritual, se convierte en absolutamente todo un lío. El plan de la creación, ¿cuál es un plan que dejar que esto le suceda? Aprenda a no resistirse y, y no se lo atribuya a usted mismo. Siempre te detienes al regresar a tu ser interno. El aspecto del arrepentimiento no quiere decir que has hecho algo malo o que has pecado y ahora debes arrepentirte. Es una herramienta que es permanente. Es que de lo alto se nos da. Es una herramienta del arrepentimiento. No es algo que haya pecado uno. Luego ir a hacer penitencia. Es una actitud permanente, mediante la cual el arrepentimiento es para la creación, destinado para nosotros, como una corrección, como un mecanismo, desde el mismo Ein Sof. El arrepentimiento vamos a aprenderlo. Lo que es eso del arrepentimiento. Lo que significa que sentimos alguna escasez. Esto es el Keter, la Jomá, la Binah, el Gesed y el Serampin. Sentimos solo una o dos sefirot y luego sentimos oscuridad. La idea es que te mires a ti mismo por dentro y cuando te miras en el interior, ¿cómo te ves dentro? No a sus instintos terrenales, por supuesto, pero que primero tira de su fuerza y luego la lleva de arriba a abajo. Si lo hace hacia arriba, el arrepentimiento, entonces se cae lo que primero haya hecho venir. Todo se reduce hasta que experimentará las 5 sefirot en sí mismo. Cada vez que hace usted arrepentimiento, significa que usted obtiene el gadlut, la grandeza. Si usted está ocupado con sus manos externas, de lo que se llama el estado katnut o pequeño, y eso es oscuridad todavía. También es necesario para nosotros, para hacer alguna corrección, que entramos en el Keter y la Jogma. Nos hacemos primero más pequeño el campo de visión, porque no tienes fuerza para trabajar con estos chicos pesados debajo de ti. Entonces usted se hace más corto.
pero le dan sus puntos fuertes y luego los baja. Todo lo que tenemos y sabemos son 613 preceptos. ¿Hay que hacer todos los 613 mandamientos? Pensará. Esa es una pregunta de su mente terrenal, porque cada corrección es cuando nos hacemos más pequeños. Lo que tiene un efecto de todas estas 613 hasta la corrección final. Cada pequeña acción que hace significa que todos sus 613 pasos o escenarios, todos ellos reciben un impulso de la pequeña corrección que usted ha hecho. La diferencia es el delta. Todo el delta. El incremento tiene lugar en todos los escalones hasta la corrección final. No es que después de unos años de aprender Kabbalah llegamos al segundo paso y luego al tercero. Absolutamente no. Siempre que reciba algo bueno de la lección, tiene su efecto en todo su paquete de sus poderes creativos que hay en usted y que necesita corregirlos. Cada buena acción está integrada. Lo que trae tiene siempre un buen efecto en todo su paquete de correcciones. Lección 45. Las siguientes tres clases son las clases de preparación para el inicio de un nuevo año, en el que empezamos a tratar el Etzaim y el Zohar. Es importante que nos preparemos, así que veremos lo que hacemos. Y no es que nos tragamos nuestra lengua. El comienzo del Zohar es en la página 128. Los libros del Zohar están en el sitio y los libros del Tes. El Tamur es el Sefirot. Se trata de un libro de referencia para el Etzaim. También la obra del Ari se encuentra en el sitio con exclusión de 2 libros. Los días concretos del año. ¿Cuáles son los días especiales? Por supuesto, en primer lugar las fiestas judías, en las que son los momentos más benignos, en términos de fuerzas, para llamar a esos días las determinadas fuerzas. Estas son fiestas judías, que se aplican en términos de fuerzas para cada hombre, absolutamente. Esas fuerzas son, por ejemplo, trabajar en ese día en el universo. Y también hay días especiales, en los que obtienen el acceso solo a los devotos. Debido a la dedicación significa no solo a que es para los cabalistas, sino para todo el mundo. Un cabalista debe saber todo esto. Esos son, por ejemplo, los días de la muerte de los grandes justos. Almas que son muy especiales, son excelentes. Y exclusivamente así ellos mismos se corrigieron, y los más directamente posible a las propiedades de los mundos superiores, dando de sí mismos de que al salir de su alma, cuando su cáscara simplemente fracasó, y en ese momento sucedió algo increíble con esas almas, para el poder, que luego perforan las leyes de la gravitación y etc. Y regresan al lugar de su destino, que dejan enormes huellas, o resimot. Y estas huellas no se borrarán nunca. ¿Por qué? Sabemos por la ley del universo que nada desaparecerá en lo espiritual. Y también sabemos que nada viene de arriba si el hombre aquí abajo no lo causa. Todos tenemos que agradecer también a los grandes justos, que nos están llegando cada vez más. Y más hacia el Shalom, la paz, llegando a la plenitud. Solo por aquellas personas. Para que el alma es que eso lo debemos. Y si nos corregimos, así toda la humanidad puede agradecerle indirectamente. No gracias que necesitemos, pero en términos de fuerzas que no podemos beneficiarnos de ellas y beneficiarnos de ellos, y se beneficiaron de nosotros, y todo está interconectado. Esos días son también muy importantes, pero lo que también es importante es que debe conectar con el alma de un hombre tan grande. ¿Pero cómo? El deseo por ella, y en ese momento, en ese día que el alma ha dejado la tierra, en ese día, el alma se activa aquí. Entra en su órbita, regresa aquí a la Tierra. Y es que en ese día, su alma... Entonces es muy bueno que usted sabe lo que el alma es en ese día. Que mucho tiempo para ella y poco de él, que viene a continuación, en que aunque solo sea temporalmente. Si usted vive a partir de ese día, la buena vida, tu vida con mucho cuidado, para que el alma que viene a usted en un pedazo de él, porque el alma no es como un hombre. No tiene nada que ver. Cierta propiedad puede venir a usted, solo que la propiedad pueda entrar en ti, que con usted no sea corregido y le ayuda. Hemos visto la estructura de lo que decimos los mundos. La calidad en el mundo espiritual es que cuanto mayor es, siempre quiere ayudar a lo inferior. Siempre, absolutamente.
Los justos quieren ayudar, y eso es exactamente lo mismo con el alma de un hombre. El alma de los justos quiere siempre ayudarnos. En este sentido, el alma de todos los justos, que vive y viene en el día de su muerte, y eso es una gran cosa. Por lo tanto, los cabalistas nunca lloran, nunca lloran. El justo muere, el tzadik. Ellos absolutamente no se lamentan, incluso bailan. ¿Pero por qué? Su chaqueta la dejó. La carne. Él ha vuelto a seguir para cumplir su función arriba. Vive absolutamente, solo que en otra dimensión. Es difícil de entender, claro. Es por eso que más adelante, En primer lugar, aprender Zohar y el Ari. Entonces podemos empezar a experimentar, a comprender y a hacer preguntas, y hacer las preguntas más correctas. Forma, contenido, y no solo la forma. La forma no existe por sí misma, existe la forma suelta solo en nuestras mentes, pero no en la verdadera realidad. Así que en un día como este, esto es importante, ese día que debe usar para beneficiarse de ello. Para usarlo, si no perderemos el tren, entonces perdemos una dimensión extra en ese día. En el sitio se encuentra pues el calendario, no solo las fiestas judías, sino también otros datos para que podamos dirigirnos a ellos y nos podamos así ayudar. Mira allí semanalmente, lo escribe en su propia agenda, usted, y ve que puede recibir un extra esa semana. Todo lo que tiene que hacer es mucho para ese día, para esa persona. Yo también en su momento le diré algo acerca de esas personas. Todos los cabalistas en el mundo piensan, ¿qué es lo que sin precedentes hago? Eso me atrevo a me atrevo a hacerlo. Y es que yo me atrevo. ¿Tengo que hacerlo? No tengo voluntad, no voluntad, sino... Aprenderemos el Zohar pronto, así que vamos a experimentar, porque la experiencia está también en el entendimiento. Si solicita la comprensión de lo espiritual, no es nada. No llega así a comprender. Si usted experimenta en la experiencia en sí mismo, el entender le va a ir incluido. Esa es una manera que es muy especial, es imposible de explicarlo. Tendrá un gran impacto en todo el mundo de forma individual y en nosotros juntos. ¿Qué fuerzas? La enorme corrección rápida que experimentamos mientras no sabemos nada del arameo y el hebreo. No se preocupe, que usted no entienda. Voy a leerlo todo. Usted se tendrá que preparar. Esto es lo importante. Técnica, cómo lo leemos y etcétera. En la última lección hablemos sobre esto. Pero hay algo más, que es la preparación que tiene que hacer en su interior. Y eso es algo que es especial, porque todo en la Cábala es especial. El aspecto principal de la Cábala es el interno, o sea, en su persona, en su interior, y no en el externo, fuera no. Usted debe prepararse, usted tiene que crecer hacia él. Por supuesto que debe hacer las cosas de la tierra que debe hacer, claro, pero tiene que crecer interiormente, prepararse para un nuevo curso que vamos a hacer del Zohar y el Esaim, porque es un encuentro con el más alto de lo más alto que puede recibir de esta vida. No tenemos absolutamente nada que demostrar al mundo exterior, entonces usted trate de mantenerse independiente en todos los aspectos. Recuerde que es muy importante ser independiente en su persona, en su concentración interna. ¿Por qué? Solo entonces se puede ir al encuentro de su cumplimiento. Y todos aprenderemos. Todos pueden aprender de los antiguos sabios. Los antiguos sabios dicen que tengan cuidado con aquellos que tienen el poder, ya que lo usarán a usted y luego, cuando ya no son necesarios, le vomitarán. Grandes sabios prefieren, por tanto, seguir siendo pobres y asumen así ninguna función, porque entonces el menor va a decir al más alto de lo que debe hacer y que no deberían querer, que absolutamente no. Y usted me entiende. Estar alerta siempre en su persona es muy importante. La vida es muy preciosa, demasiado preciosa. ¿Y cuándo puede ser comprado? ¿Hasta qué punto se extiende la fe, o sea, su confianza en sí, su deseo de realización en usted?
¿Qué tan lejos? ¿Y cuál es ese deseo? ¿Cuál es su plenitud? Ese es el punto. ¿Cuánto que usted quiere? Eso ya son preguntas. El árbol de la vida del Etzaim y el Zohar. El Zohar toma un momento y considera qué es lo que estás viniendo a estudiar. ¿Por qué el Zohar y no alguna otra cosa? Y cómo todo esto se clasifica de acuerdo a la santidad. Santo significa que es eterno. Que no tenga usted miedo de la palabra santo. Santo significa eterno, perfecto e inmutable. Eso es lo sagrado. ¿Cómo es esto en la lista de la clasificación de los santos que la humanidad ha recibido? Por supuesto que toda la humanidad recibió la Torá, los 5 libros de Moisés. Es decir, por supuesto, que era el único documento más profundo. El más profundo, la revelación de lo eterno. Eso fue lo más profundo. La Torá, y luego por supuesto que hay otro. Nada en el mundo, en términos de lo espiritual, está equivocado. También el chamanismo, por ejemplo, se da desde arriba, como si fuera... No es de lo alto, es que el ser humano lo prefiere. Hemos visto que siempre hay lo que usted toma, todo lo que estudiamos. Todo lo que existe en el mundo consta de los dos aspectos, el aspecto interior y el exterior. Nunca olvide eso, porque a veces hablamos de diferentes naciones, y luego otra vez en el general, o interior o exterior. Siempre tenemos que saber lo que es el interior y lo que es el exterior, y ambos son necesarios. La Torá, los 5 libros de Moisés, es hacia el interior, la revelación más íntima de lo sagrado para la humanidad. Y que todas las demás cosas vienen, y también son santas en su medida, como una carcasa, es todo alrededor de la Torá. Dentro de la Torá de los 5 libros de Moisés, y por supuesto también los otros libros. Los 24 libros de la Torá, de los profetas, los escritos y los anteriores, son por ejemplo otros importantes libros, libros religiosos, el Nuevo Testamento, el Corán, el budismo y cosas así. Y todo se da desde arriba, pero sobre todo es cáscara. Pero aún otras cosas que son externas con respecto al Nuevo Testamento. Por ejemplo, el chamanismo es también otra forma de cubierta alrededor del Santo de los Santos, los 5 libros de Moisés, que es el Santo de los Santos. Luego otras cosas sagradas y luego las cosas menos santas con respecto de nuevo hacia algo. Con respeto. Cada vez que dices algo es santo o menos santo, que está siempre en relación a algo. Es siempre relativo. Todo es relativo, todo es cualitativo. Y no digo que es sagrado y que no es sagrado. Todo lo que se le da a la humanidad, a cualquier pueblo, es una forma de lo sagrado absolutamente. Así que usted debe de ver. Pero siempre el lado más puro hacia Moisés, porque todas las naciones, además pueden reconocer la única fuerza creativa, también tienen otra cosa. Un profeta, otras fuerzas, también pueden adorar. Se permite, pero este pueblo absolutamente no, apenas. Nada existe, y es solo una empresa unipersonal. El mundo, el universo entero, no es más que un propietario único, y no una comunidad que esté cerrada de fuerzas u otras fuerzas. Ponemos como esto, que no hay otro fuera de él. Eso es muy importante, no hay otro fuera de él. Si usted va a aprender la Kabbalah, es que va poco a poco con esto de la Kabbalah. Con lo que hacemos, por ejemplo, en el Zohar y con el Ari, todo lo demás será, por así decirlo, que todo va a desaparecer. Toda su resistencia entonces se disuelve. Todas las otras fuerzas que ahora se separan de la única fuerza creativa se disuelven. Se le permite mantener su religión y etcétera. Pero de lo que se trata es de la Torá, de los 5 libros de Moisés. ¿Por qué debemos usar algo más? Aprender Zohar y no más santo de los más santos. El punto es que la Torá, los 5 libros de Moisés, fueron escritos en el lenguaje de código, de tal manera que uno no puede descifrarlo. Por supuesto hay todo tipo de desciframiento. Simplemente todo el mundo lo ve de alguna manera que es diferente, como la moral, por ejemplo. Los cristianos ven también y también tienen como base la Torá. Los musulmanes exactamente también lo mismo, la Torá. Y en la parte superior de la misma está el Corán. Y con los cristianos el Nuevo Testamento. Pero en tanto el fundamento está en la Torá. Es absolutamente así.
y cada uno tiene su propia interpretación, y también se da de ellos desde arriba lo que es similar en las fuerzas, con la raíz espiritual de la nación. Por ejemplo, no hablamos de naciones, por supuesto, que no hay tal cosa como la raíz de una nación, pero cada alma tiene su propia raíz que es personal, con el tiempo, pero siempre hemos dicho que es de carácter general y específico, interior y exterior. Todo consiste en el interior y en el exterior, y todo lo que existe en lo general y lo particular. Así que cada nación tiene su propia raíz espiritual. Por ejemplo, todos vienen de la misma raíz, mientras que cada representante de esa nación en particular, sin duda, tiene su propia alma que es única, tan especial y general. Siempre tiene estos dos aspectos, interior y exterior. Así que había dentro y fuera, y todo está hecho así. Todo lo que existe en sí mismo tiene ese aspecto, el interno en usted y el aspecto exterior. El general y el especial, recuérdelo siempre. El especial, el interior. Si realmente imprimes esto en ti mismo, usted hará menos errores, porque a veces se habla de lo general y crees que se habla de lo especial, y luego usted se confunde. Y no se le dirá a usted si estamos hablando de lo general o de lo particular. Debe reconocerlo acerca de lo que se está hablando. Usted debe de reconocer esto. Usted debe hacer el trabajo usted mismo, dentro de sí, para que sepa que ahora él habla sobre el aspecto general o sobre el exterior o sobre el aspecto particular, que es el interior, y eso es muy importante. En este sentido, la Torá de Moshe es lo más íntimo de todo, pero todas las interpretaciones dadas en el mundo de los 5 libros de Moisés, también ellos, por supuesto, también han dado sus razones desde arriba a la humanidad, pero la interpretación es más interna. La representación interna de lo que está escrito es un lenguaje absolutamente codificado que es la Torá y el Zohar. El libro del Zohar, los 20 libros, no es más que la visualización de lo espiritual, de las leyes del universo, en el lenguaje más fuerte, en el lenguaje del Creador mismo. Lo que el hombre es capaz fue, es y será, hasta la llegada, justo antes de la venida de Mesías. Porque nosotros absolutamente no podemos entender algo de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Yo digo que nadie entiende una palabra. Nadie. Absolutamente no. Incluso si usted toma a los rabinos tradicionales, esto también se aplica a ellos. En el 1100 año hubo un rabino que escribió sobre la Torá y dicen que es para mí la Torá, ya que ellos no entienden nada y saben que ellos no entienden. La Torá es absolutamente inaccesible. Todos los comentarios, hay vastos comentarios sobre la Torá. Todos describen de diferentes maneras. Es absolutamente sagrada, es así. Pero, ¿en qué nivel? Eso funcionó bien hasta nuestro tiempo. Todos estos comentarios podrían en cierta medida ayudar al hombre. ¿Y qué significa ayuda? Significa llevarlos a una experiencia en ellos de lo que es lo espiritual, experimentando su propia raíz, guiarlos a su propia raíz, a su propia realización. En nuestro tiempo, absolutamente, ya no hay una manera de sacarnos de nuestros deseos egoístas, de nuestro estado bajo. Las generaciones anteriores estaban más cerca del comienzo, estaban un poco más cerca de la luz, pero por otro lado, eran más primitivos. Cada generación posterior, otra generación, que siempre es producto de lo que había estado allí. Mire, en nuestro tiempo vemos las computadoras, por ejemplo. Cualquiera que haya nacido después de 1980 no tiene que aprender a lidiar con las computadoras. Está investigado ya oficialmente. Se llama el nativo digital, así como un holandés, al que es su lengua materna, del mismo modo en lo espiritual. Ya somos la generación que está más cerca del extremo final. Somos producto de todas las generaciones anteriores. También en el terreno espiritual de las almas. Por lo tanto, para nosotros no es nada. Nada nos puede ayudar más que el producto más potente, el mejor producto de todo, lo mejor que podría ser jamás, el Zohar. No hay nada más que el Zohar. Y será hasta la venida del mismo Mesías. Y eso es lo que quiero aprender con vosotros. Y no esperar como todo tipo de cabalistas modernos,
como lo hacen los grandes cabalistas modernos. Ellos no pueden compararse a mí, pero todos dicen no. Primero dar un poco de esto y un poco de eso, y poco a poco. La vida es preciosa. Usted tiene que dar de inmediato, lo mejor de lo mejor, dar directamente. Por supuesto que no directamente. Primero te preparas, te haces receptivo, por lo que es el Zohar. El Zohar es el comentario, dan el comentario, pero es un reflejo de lo que está en los libros de Moisés. Así que los 5 libros de Moisés es que lo que vemos, es lo que vamos a hacer. Está todo en el libro del Zohar. Estos 5 libros. Es una representación de estos 5 libros. Parte espiritual, parte superior. Es increíble, absolutamente increíble lo que vamos a tocar aquí. Es absolutamente increíble. Estudié todo y esto ya fue olvidado. Nadie podía verlo, y eso es el Zohar. También hay, por ejemplo, un breve comentario sobre Shir Ashirin, el cantar de los cantares. Los cantares es algo que es absolutamente incomprensible. Es algo que es absolutamente cabalístico, lo supremo, y vamos a hacer eso también un poco. Y también está el comentario del Zohar. Esa es la relación entre la Torá y el Zohar. ¿Por qué debemos hacer el Esaí Maún, el árbol de la vida del Ari? ¿Y cuál es el árbol de las vidas del Ari? Cuando el Zohar fue escrito, Simón, fue en el siglo III. Lo que la ciencia dice que fue en el XIII, es en el siglo XIII. Se puso de manifiesto. No es de interés para nosotros. El eterno es intemporal. Para nosotros, el eterno siempre está, absolutamente. La idea es que vamos a experimentar lo que es atemporal. Intemporal, que no lo hacemos, pero eso vendrá. Ari, el Etzain del Zohar, nadie podía entender el Zohar. No es que solo el Ari, que Ari fue el primero que podía entenderlo, el Zohar. En experiencia, por supuesto, hablamos de experiencia. Había grandes antes de él que podían. Habría, por ejemplo, el Rambán y otros, todos los grandes que entendieron eso. Pero a nadie se le dio permiso desde arriba que lo anotase para nosotros. Para nosotros, como podríamos ver, la salvación. Existe de que la salvación, si no, el Ari había descrito todo en su libro. Así que él se le dio desde arriba en 1570 y solo dio 2 años enseñando. Y en esos 2 años él confió a uno de sus estudiantes llamado Jaime Vital para ponerlo todo en papel. Él mismo no escribió una sola palabra. Y esto acaba de pasar a través de la boca. El lenguaje es de Jaime Vital. Lo escribió después de la muerte de Ari. Pero es el lenguaje más poderoso. El Zohar fue escrito en el lenguaje, un poco en el lenguaje alegórico. Por supuesto que no es una alegoría, sino que es que trae el sentimiento humano. Se habla, por ejemplo, del agua y el fuego, ese tipo de cosas. Pero todos vamos a aprender con el comentario del Sulán, en tercera persona. Todos vamos a aprender lo que está escrito en el Zohar. Nosotros experimentamos lo que todo esto es. Una vez más, la Torá. La dejamos por ahora, pero no es que dejemos la Torá. En el Zohar está todo. Están también los versículos de los 5 libros de Moisés. El Zohar está escrito en el lenguaje arameo. También existen los versos de la Torá. Por ejemplo, se lee un versículo y luego te dicen lo que son esas fuerzas, lo que todo está en el mismo universo. Pero cómo funciona, pero el Ari lo tiene todo. Se ocupó de todo esto en el esquema, en los mundos. Sistematizó todos y se llevó a cabo en una gran manera estructurada. El niño no fue arrojado por la borda. Los poderes originales del universo se conservan y los sentirás. Vas a experimentar, a sentir lo que es todo esto. Esto es más fuerte con el Zohar. Luego tenemos lo que es el Estaín, que es el libro más poderoso. Consta de 2 partes. El Ari, y precisamente este libro fue escondido de la humanidad, porque también hay otros libros del Ari, y se les conoce, pero este libro también se prohibió incluso a Jaime Vital, su único discípulo, y que le prohibió enseñar la doctrina de este libro a otros, y también dijo el porqué. Vital no debe pasar más allá. ¿Te imaginas lo extraño que era? Mientras Ari le tuvo 2 años enseñando en Safed, una ciudad en el norte de Israel, Safed, a la creme de la creme en la Galilea, de cabalistas de la ciudad, era la creme. A todos los rabinos les dijo que no entendían una palabra de lo que decía. Por supuesto que entendían, pero no hasta ese punto.
se conseguiría distorsionar para la generación posterior, por lo que él dijo que solo Jaime Vital podía escribirlo, pero no publicarlo. ¿Y por qué fue eso? Un cabalista no trabaja solo para este tiempo, debido a que vivimos en un proceso que es continuo, no solo ahora, sino también en el futuro lejano. Va a nadar, ya que estaban en las fuerzas del tiempo. Para ti el tiempo también tendrá otro significado. Usted no está solo aquí, ¿me entiende? Como la mayoría de la gente lo hace, no hay manera de salir de aquí. Conscientemente debe hacerlo, la razón. No con la razón, pero sin alcohol o drogas vas a experimentarlo. ¿Me entiendes? El deseo desaparece. Usted no tiene que tocarlo más. Es como si usted ya tiene el sabor. Usted no tiene que forzarse a permanecer fuera de ello. Es como si usted ya lo ha tenido. Es increíble. Usted también experimentará porque ya tiene el gusto. Todos esos sabores ya están en ti. Ya no es necesario para conseguir una sensación que vayas a otro lugar, ¿me entiendes? Y no tienes que beber ni alcohol ni tomar ningún tipo de droga. Por supuesto, ellos que hacen eso también lo experimentan. También reciben de otro lugar, pero ya me entiende. No de esa manera temporal. Esto no es consciente, es totalmente miseria si lo hacen así. Conscientemente debe de hacerlo usted conscientemente, debe de vivirlo. Y así experimentará, sin ningún tipo de alcohol o ningún tipo de droga. Y eso es lo especial. Debido a que usted utiliza su energía para algo más, algo aún más sabroso. El Zoal y el Ari nos traerán algo tan sabroso que nuestra vida va a tener otra dimensión absolutamente nueva para todo el mundo. Solo tiene usted que desearlo, que quererlo. No tiene nada que ver con otra cosa. Mire usted la letra hebrea, las mira y no la entiende. Absolutamente tampoco es necesario. Usted no tiene que pensar, miro esas letras extrañas y piensas, ¿qué debo hacer con estas letras? Absolutamente no es necesario que haga nada. Verá juguetonamente que nos va a venir. Y ellas nos vienen. ¿Y por qué es que es así? Porque esta vez el tiempo está cerca del desenlace ya. Y también está escrito que llega un momento en que todos verán al Creador. Toda carne verá al Creador. ¿Qué significa toda carne verá al Creador? Porque no está escrito que cada alma verá al Creador. Porque se escribe que toda carne lo verá. Carne todavía va a pique, se descompone, porque está escrito allí que le verá toda carne. Entonces, usted puede experimentar lo espiritual mientras está sentado en su cuerpo. ¿Cómo? Esta es también una respuesta a todos aquellos que tratan de entender las cosas espirituales con sus cabezas. La cabeza no es la carne, es mente. Todavía no hay carne. Significa que usted comienza a desarrollarse ya dentro de ti. Y esa parte de tu cuerpo hacia la mitad, que es su cuerpo, significa que en tu corazón vas a experimentar lo espiritual y no con la cabeza. Llega un momento en la vida de cada uno de nosotros y es que vamos a hacer algo. Quizás no para todos, pero habrá quienes también empezarán a dar cursos y otras personas podrán escribir libros. ¿Por qué no? Pronto todo el mundo viene con un deseo particular de hacer algo, no solo para él, o para ti. Por supuesto que usted tiene su propio desarrollo, también eso es importante, pero también tendrá que compartirlo con otros a través de libros o de lo que sea. En el trabajo va a decir que no importa lo que haga, otros comprenderán, el alma lo entiende. Usted va a pasar algo de esta manera, por lo que también otros se beneficiarán de ello, de que usted lo pasa. Escribir libros, lo que quiera, es su propio trabajo, hágalo. Edúcate espiritualmente. Y tratan también de dar a los demás. El Esaim, dijimos Esaim, el árbol de la vida, está escrito y vamos a usarlo como segunda parte de la lección. El Eshaim fue escrito en un lenguaje moderno de 1570, pero el lenguaje cada palabra es el lenguaje del espíritu, del Ruach, y también vamos a lidiar con esto. Hacer directo hay que hacer, y eso es el test. Las enseñanzas de las 10 sefirot,
como referencia de Judá Aslak, y ese es el camino de Judá Aslak, autor también, que es que escribió el mismo Zohar, la misma persona. Ahora también tenemos el comentario del hebreo del Sulam, que significa la escalera, que también está escrito en una tercera persona, por Judá Aslak. Murió en algún momento en 1955, en nuestro tiempo. Dicen que era toda un alma, encarnación de un alma, el autor del Zohar, Simón Bar Yochai, y en 1534 hasta 1572 Ari. Ari vivió así, y fue también la encarnación del alma del Simón. Luego es Judá Aslak, para la misma alma. Pero la tercera aparición de esta alma, además, no ha sido necesaria. Y las tres vinieron. La tercera es la realidad, y no añadió nada. Aplicó lenguaje y conceptos de las últimas generaciones, aplicándolo a nuestra generación, hasta la venida del Mesías. ¿Quién sabe? Quizás habrá alguien más, pero realmente no es necesario. Todo está en ello. Quiero decir que no hay necesidad de masticar aún más, y vemos que en esta generación los cabalistas en el mundo tratan de engañar a la gente. En Estados Unidos, en Israel, ellos están ocupados otra vez con los mismos artículos. Todos son materiales secundarios. Pero tiene que dar al hombre una oportunidad. A mí me es dado. Nosotros tenemos que dar lo mejor. Por supuesto, en la medida en que uno entiende. Pero las fuentes son lo mejor de lo mejor. Eso es lo que quiero decir. Y no es que él sea el mejor maestro. Y con eso vamos a marcar absolutamente la diferencia. Yo vivo en esto. Me da sentido a mi vida. Esto me lleva vida. Es para mí la verdadera vida. Una vez que saborees lo que es la vida, entonces encontrarás que es agradable y bonita. Pero una vez que lo pruebe, claro, aunque solo sea con su dedo meñique, que toca a usted lo sagrado, que es lo que estamos haciendo. Simplemente tocamos con la pequeña rosa. Entonces ya dice que solo que algo, ya de tanta vida, que todo lo demás, digo contestarle cortésmente que todo lo demás, cuando usted lo sienta esto, todo será basura, absolutamente, con todos estos logros. En fin, todo ha sido necesario, absolutamente necesario, pero siempre es el punto cero. Es una comparación con lo que podemos experimentar con la verdadera realidad, no el mundo, nuestro mundo, el cual está todo en nuestro mundo. No hay nada en nuestro mundo como usted lo experimenta ahora. Eso es la verdad. Por supuesto es necesario que experimente así, todo es necesario. Todo tipo de relaciones sociales en el mundo son necesarias, pero siempre cuando nosotros hagamos con estas relaciones sociales. Pero esto no se construirá en el amor, en un amor incondicional. Siempre prevalecerá la miseria en estas relaciones sociales, debido a que la miseria no es del mundo. Llamamos miseria a la incapacidad de amar incondicionalmente. No es nada más. Está bien asfixiar o tragar. Queremos odio. Y en realidad no tenemos ningún interés en nadie, o sea, en los otros, en el otro. Entonces, ¿qué debo hacer con la otra persona? Sí, sin embargo, si usted quiere vivir, entonces usted tiene que amar incondicionalmente. Si esa persona te ama, no importa. Eso no es nuestro camino. Solo entonces la humanidad consigue la plenitud, la perfección, la felicidad y todo lo demás. Esto lo aprenderemos y por supuesto que tienes que empezar contigo mismo, en tu persona, en tu interior. No debes pensar que estás en algún lugar fuera, porque eso es un error. Y eso es el Zohar. El Simón, el autor del Zohar y el Ari, el autor del Árbol de la Vida y otros libros. Pero esto es lo más importante, el núcleo, el test de Judá Aslak es el último. Los tres vienen desde arriba, tienen permiso para ponerlo sobre papel en la redacción para que lo podamos digerir.
Solo un hombre de nuestro mundo puede trabajar con él, por lo que podemos estar agradecidos de que sigue siendo vigente a pesar del tiempo, ya que todos ellos vienen del Haim Vitar y del autor del Zohar, que escribió el Zohar. Y el Zohar va desapareciendo. Nadie sabía dónde estaba el Zohar. Desapareció también. Nadie tenía una copia del Zohar, porque nadie estaba listo. La generación todavía no era la elegida. Somos la primera generación del Zohar. El Zohar significa el creador en sí mismo. Se revela a la humanidad, a todo el mundo en nuestra generación. Y es que por esto estamos hablando del Zohar. ¿Se imagina lo que estamos haciendo? Esto es indescriptible. En 1735 se produjo que un gran cabalista llegó a los Países Bajos. 8 años de su vida volvió aquí. Ni siquiera podía soñar con que alguna vez habría aprendido en Ámsterdam el Zohar. Fue exiliado, excomulgado, y él era un libertador de los judíos de toda la miseria. Llegó a Ámsterdam. Estaba prohibido para él aprender la Kabbalah, estudiarla para darla a los demás. En algún lugar todavía debe haber algo, los escritos de él, que su ángel, su raíz, dado que él ha dado esto para el futuro de la humanidad. Eso también se oculta en algún lugar todavía. Todas las obras de la Kabbalah se ocultan. ¿Por qué es así? Es un reflejo de hecho de que lo espiritual también se nos está ocultando. La luz se está escondiendo de nosotros. Y es por eso que estas obras se ocultan de nosotros. El Zohar también fue enterrado en algún lugar. Solo en el siglo XIII apareció. La generación anterior a nosotros, que ya podría hacer algo con él, que ya había sido despertada para esto. Luego vinieron los libros del Ari, y el Ari no escribió ni una palabra por sí mismo. También Simón no escribió una palabra. Él tampoco escribió el Zohar, su escuela. Esos son los 10 más grandes de su generación. Y se sentó durante 13 años en una cueva con su hijo, y los otros llegaron a la cueva para aprender. Pero uno de sus mejores alumnos lo puso todo en el papel. En esa forma, es una forma de ocultar algo. Porque de lo contrario, el lenguaje del espíritu de Simón es muy fuerte. Tan fuerte que la gente no podía soportar eso. Y usted me entiende. Incluso el bien es difícil. Hay que tener fuerza para manejar lo que es bueno. Pudimos disfrutar tanto y tanto tiempo, pero no está a nuestro poder. No podemos manejar esto con mucho placer. Nos gustaría poner el mundo en nosotros, pero nosotros no tenemos fuerza. Así es como es lo espiritual. Tienes que ir siempre poquito a poco. Poquito a poco vas a liberarte a ti mismo. Te vas a ir haciendo más transparente desde dentro de tu ser, capaz de manejar más luz, el bien. Y eso es algo que vamos a ver con el Zohar. Es el remedio superior más poderoso que existe. Entonces lo vamos a utilizar. No hay manera más potente existente en el mundo que pueda llevar al hombre de una manera muy rápida a su destino. Uno viene con un caballo, no hay prisa. Otro toma el tren, otro en un coche, de nuevo otro toma un avión. Cada uno tiene una raíz, y me entiende. Tomamos el medio más poderoso de transporte que nos va llevando, que va a millones de millas por segundo. Es todo lo que eliges. Y no quiero pedir ni un segundo. Y es que no quiero, sino que se me da a mí, que le proporcionaré para que no perdamos ya el tiempo. Por lo tanto, vamos a ver y dar la misma gloria del Creador. Me iré asegurando de que vas a ir logrando el éxito en tu viaje. Esto es un gran cumplido con el plan de la creación ya. Todo está en el poder creativo. Por lo tanto, lo hacemos. Se trata de 2 obras que vamos a tratar. Con el Ari siempre fue lo mismo también. Fue exactamente así. También no había escrito una palabra. Fue el Haim Vital que escribió todo eso. El Etzaim, algunos escritos. El Etzaim se conocía antes, pero no era tan santo.
Pero este libro, Essaïn, fue solo después de que Jaime Vital murió y fue sepultado junto con él, porque nadie en ese momento, alrededor de 1570, se le permitió aprenderlo. Ya no. Ya era el tiempo para aprender el Zohar. No había una prohibición de parte de lo superior. No hay ninguna prohibición por más tiempo. Después del tiempo de Ari, no estaba prohibido para las personas menores de 40 años aprender la Kabbalah. A partir de los 9 años, alguien ya puede comenzar con la Kabbalah. Así que todos estos libros fueron enterrados junto con el mismo Jaime Vital, la persona que lo puso todo en papel. Fue enterrado, y luego la siguiente generación hizo una excavación. Y más tarde más excavaciones donde todo se encontró en la tumba del mismo Jaime Vital. Lo que se le dio a la humanidad está enterrado. Porque si el hombre en su tiempo lo entierra, significa que su generación no puede manejarlo. Entonces debe de ser enterrado. Judas Klacks es, en nuestro tiempo, un hombre que nació en 1895 y falleció en 1955. También escribió ciertas cosas, y antes fue un gran rabino de Ámsterdam, un cabalista luriánico. Solo porque hablamos de la Kabbalah de Luria. El resto de la Kabbalah no existe ya para mí, todo lo cual se distorsiona para mí. Las personas que quieren conocer a Ramjal, que también escribió, era también una persona que fue divina. Él también tenía un maletín con muchos escritos y revelaciones. Por supuesto, otra cosa que Ari, pero cosas que eran ordinarias, nada extra. Pero era más fino, para esta generación, claro. Era más detallado, y que también fue totalmente sepultado. La biblioteca portuguesa de la sinagoga portuguesa en Ámsterdam tiene muchas obras raras e importantes, pero ellos no lo saben. Pero por el Zohar vamos a aprender por nosotros mismos, con el Ari. Todos los que vienen a través de ello también van a recoger ciertos dones. Esto es algo en nosotros, y no es nada especial. ¿Qué un hombre debe nacer de esta manera? No de los religiosos, ¿me entiende? Tiene que desarrollarlo usted en su propia persona, en su interior. Si usted se ocupa de lo espiritual, si se mantiene este goteo sobre su piedra, la piedra se va a romper en usted. Y así va a ser con todos los que escuchan. Si lo desea, si dice que prefiere morir antes que vivir, sin el cumplimiento este que le estoy dando, a continuación usted recibirá ciertos dones. Además he recibido, y no es mío, y se me dio a mí. Tiene que trabajar sobre todo en usted mismo. Limpiarse cada vez más, y lo va a ir recibiendo. No es que sea suyo. También lo que yo le estoy diciendo no es mío, recuérdelo siempre. Todo lo que antes estaba prohibido hay que desenterrarlo. Pero el gran rabino que vivió aquí en Ámsterdam no es un maestro para usted. Él tiene muchas obras, pero aún no podemos aprender Kabbalah de ese rabino. Usted ya debe saber Kabbalah del Ari. Sí, por ejemplo, eres analfabeto, no sabes nada de contar, no has ido a la escuela. ¿Cómo se puede luego multiplicar? Y otras cosas que no pueden hacer bien. No hay matemáticas y etcétera. Así es aquí. Primero aprendes del Ari, entonces puedes aprender las obras de este gran rabino. Entonces entenderás que todos hablan de lo mismo, pero desde diferentes ángulos y perspectivas. Por lo tanto, estas dos fuentes, ya que también el gran rabino y el Aslak, todos aprendieron del Ari. Todo lo que la Kabbalah es por el Ari, y por lo tanto vamos a aprender del Ari y del Zohar, desde la primera lección. Es importante que no se resista. No lo intente con su intelecto terrenal, para hacer todo tipo de imágenes y de cosas en su persona. No trate de entenderlo esto que yo le estoy diciendo intelectualmente. No es absolutamente necesario. Es solo que lo tiene que experimentar. No es necesario ni que dibuje ninguna conclusión ni nada. Eso no lo va a ayudar. Todo eso va a ser obstáculo. Le jugará siempre una mala pasada si lo hace así. Solo experimentarlo. Y no diga que no lo entiende. Si usted no entiende, por supuesto, usted puede preguntar lo que digo, pero para el resto no. Experiméntenlo. Traten de ir a lo largo. Prueben siempre por ustedes mismos. No digo que no entiendan. Por ejemplo, siempre se trata de Israel. Entender no es sobre el estado de Israel exterior. Toda la salvación de la humanidad
depende de Israel, pero no de lo que usted ve en el exterior. También Jesús dijo la salvación, Yeshua dijo la salvación viene de los Yehudí, de los judíos. ¿Y qué quiso decir Yeshua con eso? Esto es lo que dice Ari, el Keter y la Jomá, las Sefirot superiores. Keter y Jomá, que es Israel y Biná. Serampin y Malhut son las fuerzas que están más abajo, que se llaman naciones del mundo. Usted debe de escuchar, de entender y de hacer oídos. Por lo tanto, el Creador, solamente el Zohar se ocupa. La Torá de Mosé solo habla de eso, de Israel. Significa que las fuerzas altruistas son las fuerzas altruistas en el hombre. De esto es de lo que habla el Creador. Entonces usted verá sobre lo que es Israel y las naciones. Y entonces usted va a pensar, soy holandés o soy, no sé, de donde usted sea. ¿Qué debo hacer con Israel? Pero por supuesto, la nación también tiene esa propiedad. Pero si coges el Zohar, por ejemplo, el segundo libro del Zohar, todo está en el primer libro. Pero hay que ver. Cuando se recibió la Torá, los primeros judíos, la gran multitud, se fueron junto con los judíos de Egipto. Y otros vinieron porque a todo el mundo se le permitió recibir la Torá, no solo para los judíos. Todo el mundo podía ir allí. Fuerzas que vinieron, también de diferentes partes de la humanidad, y que se convirtieron también en Israel. Porque todo el que recibió la Torá fue neutralizado automáticamente, que pertenecía a Israel, fue llamado automáticamente Israel. También hubo 5 fuerzas de la nación, que estaban mezcladas también. 5 fuerzas. También el Zohar habla de ello, y 5 fuerzas también fueron mezcladas. También en esta nación de otras naciones. De ellos, que su espíritu, en términos de alma, pertenecían a poderes que eran impuros, porque así es que debe verse. El Creador creó no solo cosas buenas, todo es bueno, naturalmente, pero Él obviamente creó esta una contra la otra, lo bueno y lo malo, para que el hombre eligiera siempre el bien. De lo contrario seríamos todos como robots. Así que en algún momento llegó a esta nación esto. Significa también las fuerzas estas, de Keter y Jomá, fuerzas espirituales, o Israel, mezclada con estas 5 fuerzas. Tal como es el Keter y la Jomá, Binah y Serampin y Malhut, pero de lo sagrado es también el Keter y la Jomá, Binah, Serampin y Malhut, pero también está en fuerzas impuras. Que el creador es que creó así el mundo. Hemos visto 2 fuerzas. Una es misericordia y el otra es Hasadín. O sea, misericordia, Hasadín por un lado, y el otro es la Geburot, la severidad. Tenemos que rodearnos de confort y eso no nos ayuda. Simplemente mantener los ojos cerrados. Todo existe. Del mismo modo, estas personas se mezclaron con todas las 5 fuerzas, de las fuerzas impuras de esta nación. Todos vamos a aprender. Y Keter, de las fuerzas impuras, es Amalek, el de las fuerzas impuras. Y vamos a ver qué fuerzas son. Y por supuesto, en nosotros, en nuestro tiempo, en la historia de la humanidad, vemos que a alguien, como un judío, pertenece también a Israel, y luego no muestra misericordia, y él, ¿cómo decirlo?, se comporta mal hacia altas almas, almas que son elevadas, con un alto destino. Entonces usted tiene que sacudir su árbol genealógico, porque quizás Amalek u otro de estos 5 sefirot de las fuerzas impuras pueden caer fuera de él. Recuerde, porque por supuesto con ellos también se multiplica, se mezcla, con ellos estaba también las fuerzas impuras. Siempre se puede ver, también en Israel. Si alguien piensa solo en sí mismo, entonces hay algo malo en su familia. Como judío, si algo está mal en su familia, significa que algo también se mezcla en él. De estas 5 fuerzas de inmundicia, que también son de inmundicia, el Keter, la Jomá, el Binah, el Serampin y Malhut, porque está siempre uno frente al otro. El Creador así creó esto. Y eso no significa que la otra fuerza debe destruirlo o algo así. En absoluto, usted debe estar en la parte superior de la misma,
tiene que salir en sí mismo a hacer el verdadero trabajo, con el que superar las fuerzas impuras. Superar, pero no destruirlas. También estas fuerzas impuras es, como las llamamos, también como el Keter, la Jomá, la Binah, el Serampin y Malhut, pero son de mundos impuros. 4 mundos que tenemos también son limpios. Estos mundos que tenemos son limpios. Si se llaman mundo Asilud, mundo Briah, mundo Yesirá y mundo Asiá. Mundos puros, que son opuestos a los impuros. El Creador creó 4 mundos también. A eso lo llamamos la Klipá, fuerzas impuras. No como sucio. Sucio no es la palabra correcta. Por lo tanto, si nos vamos a aprender esto en el lenguaje del Creador, también nosotros lentamente nos haremos cargo de estos conceptos, importantísimos en el lenguaje mismo. Entonces usamos, en lugar de las fuerzas impuras, la Klipá. Entonces sabremos que la Klipá, por ejemplo, Klipot, son fuerzas impuras. Mientras que para un israelí a menudo es difícil, porque la Klipá es una cáscara para ellos cuando se habla de Klipá. Veremos el porqué. Porque la cáscara, la piel, es la protección de una fruta. Siempre la cáscara protege la fruta, por lo que es como una Klipá. La fuerza impura protege la fuerza pura. Y no decimos que la fuerza impura no debería tenerla. Solo queremos ser buenos chicos, no queremos tener al diablo. Aleluya, aleluya. Pues esto no es así. Aleluya es solo cuando se conecta con esa fuerza que es pura. Cuando se conecta esta fuerza que es pura con la fuerza impura. Se utiliza la fuerza impura, ya que se debe a que usted busca esos poderes, pero debe separarlos y conectarlo con la Keter y la Jomá, por debajo de que está su Binah, su Serampin y su Malhut. Y eso es todo. Keter, Jomá, Binah, Serampin y Malhut. Todos son los mundos puros, en contra de lo que tenemos en la izquierda. Demasiado Keter, Jomá, Binah, Serampin y Malhut de fuerzas impuras en la izquierda. Colocadas entre las dos está el hombre, entre las fuerzas puras y las fuerzas impuras. Fuerzas santas significa dar. La propiedad del dar es altruista, buena, y enfrente también puso fuerzas impuras. Fuerzas impuras que se llaman Keter, Jomá también, Binah, Serampin y Malhut, pero de fuerzas impuras. Y otra vez también de Asilut, Briah, Yesirá y Asiá. No todo Asilut, dijimos Asilut es completamente fuerzas puras. Todavía es que es un poco más bajo, debido a que la parte de Asilut, la parte inferior de Asilut, ya está, ya que no eran perfectos por nuestro pecado. Que Keter, Jomá, Binah, Serampin y Malhut. Y en medio de esto es que es así. Es por eso que nos sentimos tirados desde todos los lados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo haré bien o lo haré mal. O se necesita un tiempo hasta que el hombre observa lo que es lo espiritual. Y luego gradualmente elige cada vez. Él trabaja y vamos a aprender el Zohar muy rápidamente, cómo esta interacción se lleva a cabo. Cómo y de qué manera podemos transformarnos de manera que con ello lleguemos a la verdadera plenitud. Eso es el Zohar, trabajar en nosotros mismos y de sacar a la luz lo que son fuerzas puras y fuerzas impuras. Y así es como es. Un superior siempre debe hacerse más pequeño. ¿Por qué? De esa manera se puede recibir. Si puede disolverse a sí mismo. Así es que tiene que hacerlo, que se convierta siempre en un embrión. Siempre así es la comprensión, incluso cuando usted no la comprende con palabras, o sea, con la mente. Pero con ciertos poderes puedo comprenderlo. Luego voy a llegar. Hasta aquí y no para mí, claro, sino para todos los que estaban en conexión conmigo, que reciben automáticamente solo cuando permaneces conectado y desea usted recibir eso. Pero una vez que empiezas a dudar, esas dudas vienen desde el lado sucio siempre. No significa que sea malo, pero cuando estás en la lección solo se debe de tratar en lo posible para llegar al lado sagrado, sobre todo en las lecciones. Y no tenga absolutamente ninguna duda que está en usted mismo todo esto que le estoy hablando. No tenga duda, ya que viene de arriba hacia abajo. Solo necesita recibir lo que le digo. Recibir. Pero es que lo curioso es que no lo queremos recibir. Todo está ahí, el pan, todo está ahí. Viene de arriba, y nada más. Veremos que todo está ahí, pero recuerde y no luche.
No trate de razonarlo con la mente. Solo se centre en estos dos lados, en el lado puro y el lado impuro. Si todo el mundo se ha dirigido a su flecha, a lo que leemos y les hablo, el deseo interior que le lleva a su cumplimiento, entonces definitivamente van a recibir. Por lo cual solo no reciben. Lo que va a recibir el poder de aquí es tal que lo traspasará usted. También es importante que debe superar su miedo de por qué usted comienza a dudar y cosas como así. ¿Por qué resistir? ¿Por qué tiene usted miedo? El miedo también es para el bien. Usted ha construido algo. Su ego es su fortaleza. Se puede construir una armadura alrededor que, por supuesto, es su propia fuerza. Usted debe saber que nada se toma lejos de usted. Pero usted quiere una dimensión siempre que es adicional en usted mismo. A partir de la luz del Zohar y del Ari, es que va a penetrar esa dimensión en usted. Y usted va a experimentar los aspectos de su interior, una vez que estaban muertos, ya sabe. Pero por el Zohar y el Ari vendrán a la vida. Ese es el principio de todo este estudio, que poco a poco vamos a volver a la vida en todos nuestros aspectos. Creemos que de pronto se sienta y te sientes que todo está vivo, paso a paso, poco a poco lo sentirá. También vamos paso a paso. Paso a paso se le será revelado, donde vamos a poner de manifiesto las grandes potencias. Esto lo vamos a experimentar interiormente con todo nuestro estudio. Dibujo 45. Mundos espirituales en el universo, que provienen de una misma fuente, del poder único creativo. De acuerdo con la ley, siempre está uno opuesto al otro, y el creador lo creó así. Tumá es igual a mundos impuros. Kedushá es igual a los mundos santos. Toman lo malo, dan lo bueno. Hombre, entre. Keter de Ari Hampin. KJB, Keter Hommai Binah, el Hasadín, misericordia. CBI, fuerzas impuras. B. Zerampin A. ZA, Zerampin. M. Malhut. Lección 46. Iba a decir algo sobre el nuevo curso, una especie de introducción. Y nos quedamos aquí. Lección 46.